Bendiciones para todos, yo soy el pastor Osea Fuerte Zambrano y estamos ocupados en transmitir las buenas noticias de la palabra de Dios. Nos pueden seguir a través de Facebook y de YouTube. Allí nos encontrarán como Pastores Fuertes Sánchez. A través de estos medios continuamos transmitiendo las buenas noticias de la palabra de Dios. Les invitamos a unirse a nosotros en el cumplimiento de la gran comisión, compartiendo con sus familiares y amigos las buenas noticias que encontrarán en Pastores Fuertes Sánchez. Recordemos que la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Las buenas noticias que compartiremos en esta oportunidad las hemos llamado Nueva Creación y podemos hallarlas en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Dice así la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El apóstol San Pablo escribió 2 de sus cartas a la comunidad cristiana en Corinto. Corinto era una ciudad muy importante en el país de Grecia. Hoy Corinto continúa siendo una ciudad de Grecia. Y allí el apóstol San Pablo, repito, escribió 2 de sus cartas. Y la primera carta del apóstol San Pablo a Corintios está enfocada en solucionar todos los problemas y todas las dificultades que habían en el interior de la iglesia en Corinto. Casi cada capítulo de Primera de Corintios se ocupa de solucionar un problema diferente, porque eran muchas las vicisitudes, eran muchos los conflictos, eran muchas las dudas que habían en el seno de la comunidad cristiana en Corinto. Y luego el apóstol Pablo escribió 2 de Corintios, que es donde hemos leído, y dice: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Si alguien sabía lo que era ser una nueva criatura, una nueva persona cuando se llega a los pies de Jesucristo, ese era el apóstol Pablo. Porque él fue un hombre que primero persiguió a la iglesia, pero después entregó su vida predicando el evangelio de Jesucristo. Ya no persiguiéndola, sino ahora dándose por la iglesia. Este versículo que hemos leído está en el contexto del resultado de la reconciliación que Dios por medio de Jesucristo le ofrece al ser humano. De manera que, aunque Pablo sabía muy bien lo que era estar en Cristo, el versículo no está en el contexto de que seamos mejores. El versículo no está en el contexto o no quiere decirnos que cuando llegamos a Cristo ya somos mejores personas que los demás. No, está en el contexto de la posición que las personas reciben cuando llegan a los pies de Jesucristo ante Dios. Dios empieza a verlos de manera diferente. Nosotros, las personas que hemos creído en Cristo Jesús, continuamos teniendo falencias, continuamos fallando. Todos cometemos pecados delante de Dios, pero en Cristo tenemos una posición diferente. En Cristo Dios llega a vernos de manera diferente. La palabra del Señor dice que en Cristo Dios nos llama hijos, Dios nos llama justos, Dios nos llama santos, de manera que nosotros en Cristo somos vistos por Dios como a alguien especial. Pero cuando estamos apartados de Jesucristo, Dios no nos mira muy bien. Pareciera una historia contada para niños, pero es real. Vamos a mirar algunas características a continuación de cómo Dios ve al hombre cuando está apartado de Jesucristo. Siempre estamos hablando de la importancia de Jesucristo. En cada devocional estamos llamando a las personas a reconocer a Jesucristo, porque es lo más importante. A través de Jesucristo es que nuestra vida puede ser restituida. A través de Jesucristo es como nos podemos acercar a Dios el Padre. A través de Jesucristo es como podemos llegar a ser nueva creación. Veamos entonces algunas características de cómo Dios ve al hombre
cuando está apartado de Jesucristo. Número 1, Efesios capítulo 2, versículo 1, Dios nos ve muertos. Cuando el hombre está apartado de Jesucristo, Dios lo ve muerto. ¿Muerto en qué? En sus delitos y pecados. Número 2, Dios ve al hombre como hijo de desobediencia. Como un hijo de desobediencia es visto todo aquel que está apartado de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 2, así nos lo confirma. Como un hijo de ira. Vea qué tremendo es. Como un hijo de ira, Dios mira a las personas cuando están apartadas de Él. Efesios capítulo 2, versículo 3. Es sorprendente lo que voy a decir, pero Dios nos ve sin esperanzas. Dios nos ve como alguien que deambula sin ninguna esperanza cuando nosotros estamos apartados de Él. Cuando nosotros no hemos reconocido a Jesucristo en nuestras vidas, Él nos ve sin esperanzas. Efesios capítulo 2, versículo 12. Increíblemente, Dios ve al hombre como enemigo cuando el hombre está apartado de Dios. Cuando el hombre no ha reconocido a Jesucristo en su vida, es un enemigo de Dios. Esto no se lo dirá cualquier persona. Esto no se lo van a decir porque quizá usted se va a sentir mal, no va a querer volver a un lugar a buscar de Dios, porque quizá es una realidad muy fuerte. Pero la palabra del Señor dice en Efesios capítulo 2, versículo 15 y 16, esa realidad, que el hombre separado de Dios, apartado de Jesucristo, es un enemigo de Dios. Tremendo esto. Pero si Dios, separados de Él, nos ve muertos, nos ve como enemigos, nos ve como hijos de ira, nos ve como hijos de desobediencia, nos ve como personas sin ninguna esperanza, hay la forma de cambiar esa manera como Dios nos ve cuando estamos apartados de Él. Hay la forma de cambiar de ser enemigos a ser amigos. Mire lo que dice la palabra de Dios, de cómo Dios nos ve cuando nosotros llegamos a los pies de Jesucristo. La cita que hemos leído, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Dios nos ve como nuevas criaturas, como nuevas personas. El Señor nos ve como creación nueva. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que somos hechura de Dios, creados a través de Jesucristo para hacer lo que Dios ya preparó y que está en su palabra para que usted y yo lo practiquemos, lo vivamos. Y Dios nos ve como sus hijos. San Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Siempre estoy diciendo, cada que tengo la oportunidad, a quienes me oyen exponer la palabra de Dios, y es: no todos somos hijos de Dios. Todos sí somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 12 dice que es a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, a los que Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiero señalar una característica más, una bendición más de cómo Dios nos ve cuando llegamos a los pies de Jesucristo. De las tantas que hay muchas más, pero solo quiero señalar una más. Y es: Dios nos ve en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 6. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol San Pablo es que Dios mira la obra que está haciendo en nosotros ya concluida, porque Dios sabe que la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue una obra perfecta, fue una obra sin ninguna falla, totalmente completa. Por eso Jesucristo, que es quien obra en nosotros y nos hace adquirir esa nueva posición delante de Dios cuando venimos a Él, es el que cambia nuestro estado. Y por ello Dios nos ve diferente, nos ve en el reino de los cielos. Y muchos otros textos de la palabra de Dios, el Señor llama a los que han creído en Jesucristo, los llama santos, los llama justos, los llama hijos,
los llama mi pueblo, pero a los que han creído en Jesucristo. Concluimos entonces diciendo lo que siempre llamamos a las personas, a correr a los pies de Jesucristo. Y usted dice, ¿por qué hablan tanto de Jesucristo? Fue quien nos redimió. Gálatas capítulo 3 versículo 13 dice que Él nos redimió de nuestra condición, de la maldición de nuestro estado. Él fue quien nos redimió. Jesucristo fue quien nos reconcilió. Colosenses 1:20. Recuerdan que vimos que éramos enemigos de Dios, pero Él nos reconcilió con Dios. ¿Quién pudo hacer eso? ¿Quién puede reconciliarte a ti con Dios? ¿Quién puede reconciliarme a mí con Dios? Jesucristo. Colosenses capítulo 1 versículo 20. Y por último, Jesucristo con su sacrificio expió, pagó por los pecados de todos los hombres que aceptan su sacrificio. Hebreos capítulo 2 versículo 17. Si usted quiere aceptar el pago de sus pecados, si usted quiere que la deuda por sus pecados, por sus faltas y por sus errores que todos los humanos los cometemos, sean pagados, necesitamos correr a los pies de Jesucristo. Solo con Jesucristo podemos ser nuevas criaturas y de su mano podemos ser mejores ciudadanos, mejores padres de familia, mejores hijos, mejores esposos, mejores esposas las mujeres y por supuesto mejores hijos de Dios. Que el Señor bendiga su vida y le permita a usted y a mí ser en Cristo una nueva creación.